Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero compartirle una palabra. Espero que sea de bendición para sus vidas, sea de edificación, ¿verdad? Para sus vidas. Va a ser algo rápido, ¿verdad? Algo breve, no quiero extenderme mucho. Hermanos, cuando hablamos del amor de Dios, todos sabemos, ¿verdad? Que Dios es amor. Claro está, Dios nos ama. Eso lo tenemos claro. Pero hace tiempo atrás, hermanos, en mi trabajo una persona me decía, ¿verdad? Que bueno, si Dios es amor, ¿por qué hay un lugar de condenación o por qué hay un lugar de sufrimiento? Si Dios es amor, se supone que si Dios somos sus hijos y Dios nos creó y nos ama, Dios ¿por qué va a permitir que nosotros vayamos a un lugar de tormento, que vayamos al infierno cuando nos muramos? Él decía que a él no podía entender por qué, si Él nos amaba, por qué Él permitía que nosotros fuéramos a ese lugar. Y hermano, por eso es que es la importancia de nosotros leer la Biblia, de nosotros escudriñar, estudiar la palabra, ¿verdad? Y a veces no tan tenemos que, ¿verdad?, estudiar, escudriñar, porque Dios nos manda eso. Pero cuando leemos la Biblia, a veces pensamos, hermanos, que la Biblia es difícil, que a mucha gente, me pasaba a mí antes, ¿verdad?, que no la leía porque no la entendía, porque no, pensaba yo que no la iba a entender. Pero en realidad, hermanos, la Biblia es fácil de entender. Hay muchas cosas que no necesitamos ser estudiosos, teólogos, ser eruditos para, ¿verdad?, entender la palabra. La palabra ella misma se explica. Es bien fácil y hoy te voy a demostrar yo, de los textos que vamos a hablar de la Biblia. Yo quiero que quede claro, ¿verdad?, que podamos entender. Va a ser bien fácil, yo sé que va a ser fácil de entender esto que voy a decir. Hermano, Dios es amor, seguro que sí. Dios es amor, pero yo quiero que usted entienda que Dios, esa es una de las cualidades de Dios. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es misericordia, Dios es bondad, Dios es gracia, Dios es santidad. Dios son muchas cosas. Dios es muchas cosas. Dios no puede ser solamente amor y le voy a decir por qué Dios no puede ser solamente amor. Hermano, tenemos un ejemplo en la Biblia. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron? Dios los creó, los hizo, les dio todo lo que necesitaban, les dio órdenes. Y una de las órdenes fue que no comieran del árbol del bien y el mal, porque la Biblia dice que ciertamente cuando coman de él morirán. ¿Qué pasó? Dios los amaba a ellos, amaba a Adán y a Eva. Pero ¿qué pasó cuando desobedecieron a Dios? Hubo una consecuencia por esa desobediencia, ¿verdad? Ellos fueron expulsados del jardín del Edén. Fueron y Dios les dijo, les había dado todo esto para que no pasaran trabajo. Todo era fácil para ustedes, pero ahora por haberme desobedecido, mira lo que pasó. Entonces ahí podemos ver el Dios haciendo justicia, ¿verdad? Y trayendo esa justicia, siendo un Dios justo, que no hubiera podido lo hubiera podido matar, hubiera podido crear otro hombre, hubiera podido haber hecho otra cosa Dios. Pero ahí se ve la manifestación del amor de Dios también y de la misericordia de Dios. Pero también vemos a un Dios operando en justicia, en orden. Cuando vamos a la Biblia, hermanos, todos leemos Juan 3:16. Decimos, sí es verdad, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos, Dios es amor, y ahí está claramente, se ve la manifestación del amor del Padre hacia nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos vivir para en sacrificio, en justificación. Él derramó su sangre por nosotros. Pero hermano, tenemos que seguir leyendo Juan 3:17, 3:18, 3:19 y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos condena. Ahí está bien claro. La Biblia nos dice bien claro qué es lo que nos condena. Y a ese punto voy. Podemos ver que el versículo que sigue dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice, porque el que cree no es condenado, dice la palabra, pero el que no cree ya fue condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean vistas. Aquí claramente, hermanos, vemos que hay una condenación, pero ¿por qué viene la condenación? Primero, el Señor dice que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero nos dice que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya fue condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que hay una condenación, nosotros mismos nos condenamos cuando no creemos en Jesucristo. Pero más abajo dice que hay, y esta es la condenación, lo especifica. Dice que la luz vino al mundo, que Jesucristo vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, los hombres amaron más el pecado, el mal, la maldad, los placeres, los deleites de la carne, que la luz, que a Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que practica el pecado, que está en pecado, dice que aborrece la luz. Aborrece, o sea que está aborreciendo el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Está tirando eso a la basura, como que no me importa. Entonces el que hace lo malo, el que practica el pecado, el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas o no sean vistas. Hermano, se explica claramente que no es que Dios nos condene, y eso fue lo que yo le dije a aquel hombre, ¿verdad? Cuando hablé con él, yo le digo, no es que Dios te condene, nosotros mismos somos los que nos condenamos, hermano. El pecado nos condena a nosotros. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que el no creer en Jesús nos condena. Cuando no creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, como el Hijo de Dios que Dios envió para salvarnos, nos condenamos. Y póngase usted a pensar, hermano, si es la verdad, Dios nos ama, pero Dios es un Dios justo. Por eso le digo, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es amor. Entonces nosotros mismos nos condenamos, hermano. Y yo no puedo hablar solo del amor de Dios. Yo he hecho videos antes y muchos saben, yo he puesto cosas en el Facebook, yo he compartido reflexiones y he hablado de la fe, del amor, de muchas cosas, pero hablo también del pecado, hermanos, porque tengo que hablar del pecado. Porque entonces si no hablo del pecado, ¿qué estoy haciendo? No estoy siendo obediente y no estoy haciendo lo que verdaderamente Dios quiere que yo haga. Cuando Jesucristo vino, te voy a poner un ejemplo, hermano. Cuando Cristo fue a las aguas, se bautizó, pasó 40 días en el desierto, regresó en el poder del Espíritu. Dice que cuando empezó a predicar, lo primero que Cristo dijo cuando empezó a predicar, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Hermano, Cristo, si leemos, por eso es que tenemos que leer la Biblia, hermanos. Cristo vino a manifestar el amor de Dios, pero Cristo vino también a decirnos en qué estábamos mal y que teníamos que cambiar nuestra manera de vivir. Teníamos que cambiar esa vida de pecado, teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Aquella mujer adúltera, cuando se la trajeron, hermanos, ¿qué fue lo que le dijo? Ni yo te condeno, pero le dijo, vete y no peques más. Eso quiere decir que ahí podemos ver que Dios es amor, pero Dios también quiere un cambio en nosotros porque Él es justo y Él es justicia. A aquel hombre yo le decía, hermano, te voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Si tú cometes un delito, si tú mataste, robaste, hiciste, y hay pruebas, tienen las pruebas, las cámaras, todo está, o sea, las pruebas tienen todas las pruebas en contra tuya y están claros y saben que tú hiciste el delito. Pero ¿qué pasa? El juez, pusieron de juez a tu papá. Es tu papá que te ama, que te crió, que te dio todo, Pero ¿qué pasa? Tu papá es un juez justo. ¿Qué tú crees que va a hacer tu papá si te ponen frente a él? Si tienen todo en contra tuyo y todas las pruebas, o sea, está claro que tú fuiste que el que mataste a la persona o el que robaste en aquel lugar. Hay cámaras, todos te vieron, tienen tu cara, tienen todo. ¿Qué tú crees que va a hacer tu papá? Tu papá te ama, pero acuérdate que es un juez justo. Él no es un juez injusto, es un juez justo. Él te va a dar una sentencia,
o te va a dejar libre? ¿Qué tú crees que va a hacer? Con las lágrimas en los ojos, porque Él te ama y no quiere condenarte, no quiere darte la sentencia, pero Él lo tiene que hacer porque Él es un juez justo, hermano. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano, que Dios es un juez justo, que Dios no puede ser injusto, porque entonces ¿dónde queda la justicia de Dios? Por eso es que vemos una persona que hizo tanto mal en este mundo, que pudo haber, pongamos un ejemplo, Hitler, que mató tantas personas, hizo tanta maldad. Tú me dices, ¿dónde está la justicia de Dios? O sea, aquel hombre hizo tanta maldad y ¿por qué él no pagó? Pero él no pagó aquí en vida, hermanos, pero por eso es que el juicio, en la Biblia habla del juicio divino, del juicio del trono, del juicio, el juicio que vamos a ser enjuiciados. Una vez muertos, el hombre muere, después viene el juicio. Y ahí es que está el juicio de Dios, ¿me entiendes? Ahí vamos a ver ese juicio. Por eso es que todo lo que la Biblia dice, todo lo que el hombre hace aquí en la tierra, todo lo que dice y todo lo que hace, va a rendir cuentas por eso. Vamos a rendir cuentas por todo lo que hagamos aquí en la tierra. Me alargué un poquito, me extendí un poquito, hermanos. No era mi intención, pero yo espero que este video sea de edificación para tu vida, ¿verdad? Y que podamos tener claro, hermanos, que el Señor nos ama. Dios no nos va a condenar nunca, porque la Biblia lo dice, que Él no vino a condenar el mundo, sino a salvar el mundo. Los que nos condenamos somos nosotros mismos. Y acordémonos de esto, hermanos. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es misericordia, Dios es gracia. Eso es Dios, bondad. Dios es perdón. Pero Dios es todo eso, hace parte de Dios. Entonces, hermanos, los dejo con eso. Espero, ¿verdad?, que haya sido de bendición para su vida. Dios me los bendiga. Los amo en Cristo. Bendiciones.